Muy buenas noches, mi nombre es Antonio Stalin Sabando Vera, soy alumno de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Técnica de Manabí y el tema que se va a analizar hoy va a ser conceptos básicos y teorías de género, además de la violencia de género. Este es el proyecto de la materia de perspectiva y equidad de género de 10º nivel. Para comenzar, ¿qué es la perspectiva de género? Cuando nos referimos a lo que es perspectiva o enfoque de género, estamos haciendo un enfoque a la crítica de una cultura hegemónica. ¿Qué significa esto? Una cultura donde solamente una parte del género manda. Esto nos dice que se establecen relaciones entre hombres y mujeres de una manera desigual, es decir, en este caso la perspectiva de género nos permite revisar desde la historia, de la cultura, desde lo político, lo económico, lo social y desde varios ámbitos de lo humano, de la vida, cómo se han organizado histórica y culturalmente las relaciones de la mitad de la humanidad con la otra mitad de la humanidad, las desigualdades que se tienden a dar por efecto de la naturaleza, pero que en realidad son construcciones sociales que se han mantenido a lo largo de la historia basadas en el sostenimiento y discriminaciones múltiples. Bueno, para hacer un poco más amplio el tema, la teoría de género nace a finales de los años 60, aproximadamente en el siglo XX, con una investigación feminista, la cual se difundió a través de numerosos escritos que partieron de diferentes campos disciplinarios donde se descubrieron problemas denunciando inequidad, desigualdad, opresión y discriminación de lo que son objeto las mujeres en todo el mundo. En este caso, cabe recalcar que en nuestro país, Ecuador, también sucedía mucho esto hasta que el expresidente Eloy Alfaro Delgado hizo valer un poco más los derechos de las mujeres y desde entonces vemos mujeres en nuestro país que ocupan grandes cargos públicos. Y se espera que en algún momento determinado también tengamos la primera presidenta de género femenino. La producción de teoría de género nos brinda planteamientos teóricos, metodológicos, físicos, éticos y políticos necesarios para poder comprender el complejo de relaciones de poder, porque muchas veces se dice que el género masculino es el género dominante y eso no es así. Para todo debe existir una igualdad, ya que como personas somos iguales y tenemos los mismos derechos. La perspectiva de género se configura como una visión integral e interdisciplinada donde conjugan diferentes saberes científicos, paradigmas y procesos de construcción del conocimiento que interpreta y explica las diferencias entre hombres y mujeres. Esto responde, como dije anteriormente, a una estructura histórica, cultural, social, muchas veces psicológica, por lo que, como dije anteriormente, siempre nos consideran el género dominante y que un hombre hace todo mejor, lo cual es una gran mentira, ya que en la historia se han habido muchas mujeres que han sabido hacer las cosas mejores, grandes emprendedoras. Inclusive hubo una chica en la NASA, me parece, que codificó varios algoritmos para ayudar a que el hombre vaya a la luna más rápido, si mal no recuerdo. En la ciencia de perspectiva de género es conocida como un enfoque teórico y metodológico en el ámbito de la filosofía y la política. Es una herramienta desarrollada básicamente por el feminismo. También hay que rescatar que no hay que confundir el perspectiva de igualdad de género con feminismo, ya que ahora está el caso de las feministas que creo que sí, su punto de vista es muy importante, pero hay veces en las que se pasan con ciertas formas, así que no defiendo mucho sobre ello. Como dije, la perspectiva de género no alude exclusivamente solamente a asuntos de mujeres, sino a los procesos sociales y culturales en los que se aprecia la diferencia sexual en base a la desigualdad de género, debido a que se permite comprender un poco la complejidad social, cultural y política que enmarca diferencias entre hombres y mujeres.
Desde que nace una persona, la familia y todo a su alrededor van modificando siempre sus elecciones y decisiones de tal manera que sus gustos y aficiones y su forma de ser están para hallarse determinadas. Un ejemplo de esto es que cuando somos niños, muchas veces los chicos pequeñitos, por decir, quieren jugar con una muñeca, o una mujer quiere jugar con un carrito, y desde la casa siempre ya se enseña que esto es para mujer y esto de acá es para un varón. Lo cual pienso que está muy mal, ya que son cosas materiales, no por jugar, por decir así, con una cosa femenina, va a terminar, qué sé yo, haciéndose pasar por otro sexo o otra palabra. Es un error típico que se comete, ya que debe existir una igualdad en esto. Asimismo, como ejemplo de esto se adquieren varios conocimientos, como por ejemplo de que trabajos de fuerza no lo pueden hacer las mujeres porque son más delicadas, o que el hombre debe hacer los trabajos así más de liderazgo porque tiene mejor forma de pensar, o qué sé yo. Son formas en las que siempre se han inculcado diariamente y que muchos estamos acostumbrados a vivir y que es algo que está mal. Género e igualdad. Cuando hablamos de género, aludimos siempre a las conductas asignadas culturalmente a los hombres y las mujeres en función de su sexo. Es decir, que el género trata sobre las oportunidades que se le pueden brindar a hombres y mujeres. No hay que confundirlo con sexo porque el sexo es lo que define biológicamente lo que es un hombre y es una mujer. Y la igualdad es que en nuestro contexto se basa en el derecho a la igualdad de oportunidades aceptando las diferencias entre seres humanos. Es decir, que no porque un hombre y una mujer tengan cualidades diferentes no pueden realizar el mismo trabajo, ya que en este sentido la diferencia tiene o sea, la desigualdad viene de significar algo equivalente, es decir, tiene igual valor y por ello pueden realizar el trabajo igual o parecido. Conceptos fundamentales de género. Género es una traducción del vocablo inglés gender, parte de las supuestas diferencias biológicas entre los sexos, así como la desigualdad entre los roles que se asignan a hombres y mujeres en función del concepto socioeconómico, histórico, político, cultural, religioso y de las diferentes sociedades en las que se vive. Y además de ello, es un conjunto de atributos simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales asignados socialmente al ser hombre o ser mujer, formas de comportamiento, valores, actividades a realizar. Se establecen demasiadas diferencias entre género masculino y género femenino, por el cual muchas veces causan confusiones acerca de ello. Y ahora hay que destacar que en la actualidad hay muchos hombres que realizan también trabajo que antes era considerado solamente femenino, como por ejemplo el secretariado, entre otros más. Violencia de género, análisis y aproximación a sus causas y consecuencias. Para comenzar, ¿qué es la violencia de género? Puede ser todo tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier individuo, puede ser de género masculino, género femenino o viceversa. Agrupa todas las formas de violencia que se ejercen y no es privada y se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad. La violencia es la principal forma en la que se exige lo que es la igualdad de género y se ven muchos casos a diario y a continuación lo vamos a analizar. Existen varias formas, las más comunes, como ya sabemos, la violencia sexual o la explotación sexual y otras la mutilación genital, pueden ser una de ellas. Las pocas formas que existen, hay más, pero estas son las principales. Tipos de maltrato y violencia de género. Según el autor Johan Galtung, en 1990, él distinguió tres formas de violencia, lo que es la violencia directa, la estructural y la cultural. Se refiere la violencia directa a lo que es la violencia física, donde hay contacto físico o verbal, y es fácilmente visible en formas de conductas. Además de ello, también existe algún daño psicológico que pueda causar que la mujer o en el hombre al que se le cause pueda sufrir ciertos traumas y puede llevar a situaciones fatales. La violencia estructural se refiere a situaciones de explotación, discriminación o dominación, lo que es comúnmente visto en muchos trabajos donde
A cualquier persona la sobreexplotan, demasiada carga laboral, entre todo, porque ciertas personas se sienten superior dependiendo del cargo que ocupan, como por ejemplo en una empresa. La violencia cultural son todas las justificaciones que fomentan o permiten las distintas formas de violencia directa o estructural. Según el autor Johan Galtung, siguiendo el concepto de diferentes autores, pueden haber más, como son la violencia física, que es el contacto físico o golpes que puede ser de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre. La violencia psicológica, que es causada por insultos, maltratos psicológicos a partir de palabras o acciones, que puede terminar en situaciones fatales o entre otras. Este, Violencia cultural, lo cual define que tal trabajo lo puede hacer una mujer o tal trabajo lo puede hacer un hombre. También existe la violencia a partir del dinero. Muchas veces los que tienen más dinero se creen más y discriminan mucho a los que no lo tienen y piensan que son, por qué sé yo, sus empleados y que tienen que realizar todo lo que ellos digan. Son formas y tipos de maltratos que son muy comunes y se ven a diario. Violencia de género en la sociedad y en la adversidad. Es un tema que es muy importante, o sea, principalmente afecta a las mujeres, en este caso mujeres inmigrantes, que a pesar del papel tan importante que se vive en las mujeres en la actualidad, en el siglo XXI, la inserción en el mercado laboral, en este caso dice español, se dirige hacia sectores tradicionalmente femeninos, aún inmovilizados como parte de división sexual de su trabajo y establece el sistema patriarcal. No solamente en España pasa esto, sino que en todos los países del mundo, donde muchas veces a una mujer no le dan las oportunidades de trabajo, a veces emigran o hacia otro país en busca de algo mejor y se encuentran con que el puesto que desean le dan más preferencia al género masculino, no importa las habilidades laborales o lo que cuente, simplemente porque piensan que una mujer no puede mandar o que muchas veces los empleados se quejan de que cómo van a recibir órdenes de una mujer, lo cual afecta directamente el trabajo, ya que la mujer puede estar perfectamente capacitada para realizar dicho trabajo mejor que un hombre. Y en mujeres con discapacidad también se da mucho, se comparte la idea de que las mujeres discapacitadas sufren el doble de daño moral, ya que, un ejemplo, una mujer discapacitada puede dar una orden de trabajo a alguien y muchas veces las personas responden de mala manera hacia ello, pueden discriminar no solamente por discapacidad, sino por etnia, identificación sexual, religiosa, etcétera, y se pueden convertir en víctimas de familiares, compañeros, personal de centros, cuidadores, entre otras personas conocidas, las cuales pueden llegar hasta ser lo que se conoce como bullying simplemente por una discapacidad, sin darse cuenta de que a pesar de discapacidades y todo lo que se sufra, todos somos iguales, seguimos siendo seres humanos y debemos tener las mismas oportunidades. Muchas gracias.